Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Débora Ramírez y me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar este episodio. Gracias por ser parte de Vive la Experiencia con Débora Ramírez, el lugar donde encontrarás sanidad después de una relación dolorosa. ¿Quién no la ha vivido? Creo que todos de alguna o de otra manera lo hemos experimentado, pero aquí es el lugar donde podemos encontrar sanidad, donde podemos encontrar esperanza. Y el día de hoy quiero hablarte del amor, el amor que solo puede surgir o solo se puede cultivar o solo se puede desarrollar en medio de la libertad y en medio de la verdad. Si no existen estos dos elementos, entonces podemos decir que es amor, pero en realidad no lo es. Fíjate que te quiero contar la historia de Juan. Juan es un hombre que se casó con Marta. Aproximadamente tenían 40 años de matrimonio. Pero si tú observabas a Juan el día de hoy, era como un zombie. No sé si algunos de ustedes tienen alguna noción de lo que es. Yo sé que hay películas de zombies, en lo personal no soy aficionada a eso. Pero pues un zombie carece de identidad. Un zombie camina y tú le hablas, pero no te escucha. Es como si no te entendiera. Como que tiene la mirada perdida, como que está en otro mundo, como que está en otro planeta. Podríamos decir que es un zombie. Los jóvenes me disculparán si estoy haciendo un juicio equivocado de un zombie, pero vamos a ponerlo de esta manera. Resulta que Juan no toda su vida se comportó así. Él al inicio de su matrimonio era un hombre que le gustaba participar en su comunidad religiosa, le gustaba invitar a personas a su casa para poder compartir, para poder dialogar, tener una buena cena, una buena charla. Se inscribía en su iglesia local actividades para ayudar a las personas, etcétera. Eso fue al principio de su matrimonio y él se sentía muy bien, pero resulta que Marta tenía un problema. Ella era un tanto celosa, le causaba mucha ansiedad que Juan compartiera con otras personas, pasara tiempo en otras actividades, aparte de las actividades con ella. Entonces, fíjate que pasó algo bien interesante y quiero que prestes atención a lo que hizo Juan. Juan en un principio trató de conectarse con ella, con Marta, de explicarle, mira, yo te amo, el que yo conviva con otras personas no quiere decir que ella no te quiera a ti, o que me voy a involucrar con otra persona, no tengas miedo. Trató de conectarse con ella, de decirle que no tenía por qué tener miedo, pero no funcionó. Entonces, lo siguiente que hizo Juan fue empezar una lucha, ¿sí? Una lucha de poder. Tú no quieres que vaya, pero yo voy a ir. Tratando de él de imponer su necesidad, porque era una necesidad del socializar, pero esto tampoco funciona. Entonces, lo último que hizo Juan fue ceder a las exigencias de Marta. Esas exigencias de ya no salir, de ya no voltear a ver a nadie, ni siquiera hablar. Cuando alguien le preguntaba en su comunidad religiosa, cuando alguien le preguntaba algo a Juan, Juan primero volteaba a ver a Marta para ver si podía contestar y estaba con un miedo de si la respuesta le iba a gustar o no a Marta. Entonces, Juan bajó la guardia, podríamos decir. Juan ya no hizo nada, ya se rindió. Y así continuó a lo largo de su matrimonio. Por eso ya después de 40 años de casados, pues él actuaba como un zombie, como ya te lo describí, un zombie. No tiene identidad, no sabe quién es, no sabe ni siquiera que está vivo. Entonces, con esto te quiero ilustrar cómo el amor no puede crecer cuando no hay libertad y cuando no está en medio de la verdad. El otro caso que te quiero contar, la otra historia es de Linda.
Linda fue a consultar con el psiquiatra porque tenía ataques de pánico, eh, más o menos recurrentes. Resulta que Linda estaba casada con un hombre demasiado posesivo y controlador. Eh, tenía que ella, cuando le hablaba por teléfono, tenía ella que tener el teléfono a la mano porque si no le contestaba, el esposo entraba en pánico y pues se desquitaba con ella. Cuando él obviamente le daba el gasto, cuando ella iba al súper, tenía que darle a su esposo los tickets de todo lo que gastó con el cambio exacto. Él la tenía controlada a dónde iba, con quién se juntaba, obviamente no tenía amigas o muchas amigas, no socializaba porque eso hacía que su esposo entrara en mucha ansiedad. Tanta fue la presión, tanto fue el estrés para Linda y tan prolongado el tiempo que ella terminó con ataques de ansiedad y ataques de pánico que fue a dar a un psiquiátrico. Entonces, lo que empieza como una historia de amor muy bonita, lo que empieza como una amistad, porque también se puede dar entre amigos o de padres a hijos, queriéndolos proteger, queriéndolos cuidar, queriendo hacerles el bien, termina en un control y en un miedo que se pierde el amor se daña. Y fíjate que es importante, no sé si te lo he platicado en los episodios anteriores, pero en nuestra parte del cerebro, justo en medio de nuestros ojos, atrás de la frente, parte del córtex prefrontal, está la corteza cingulada anterior. Esa es una estructura del cerebro que está ahí, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí es el centro, podríamos decir el corazón de esta estructura en nuestro cerebro donde tomamos nosotros decisiones, donde tú puedes hacer un juicio, donde la parte racional y la parte límbica de tu cerebro se encuentran y es ahí donde tú tomas una decisión de qué vas a hacer. Es el juicio, es el corazón. Entonces, cuando nosotros vivimos en miedo, cuando nosotros tenemos pensamientos distorsionados, la corteza anterior singular se deteriora. Por lo tanto, tú no puedes tomar decisiones correctas. Y aquí volvemos a lo que hemos hablado en episodios anteriores. No, si tú tienes un concepto equivocado de Dios, si tú tienes un concepto distorsionado de Dios, si tú crees y si tú adoras a un Dios vengativo, a un Dios punitivo, a un Dios que sí vas a la iglesia, oras, cantas y dices creer en Él, pero a la vez tú crees que es un Dios que si tú no lo amas te vas a morir en el infierno y ahí te vas a quemar. O simplemente que si tú no lo obedeces, Él te va a castigar porque Él está ansioso de descargar su ira contra ti. Y puede que esto tú no lo pienses conscientemente, pero tal vez esté en tu inconsciente por tus reacciones, porque tal vez no crees lo que dice su palabra, no crees en el amor de otras personas, porque quizás estás muy lastimada, muy lastimado. Entonces, si tú tienes, se han hecho estudios, se han hecho imágenes del cerebro de personas que creen en este Dios punitivo, en este Dios castigador, y tienen dañado su corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro de razonamiento, de esta parte del cerebro donde nos podemos relacionar con Dios, se daña. Y si se daña la corteza prefrontal porque tú crees en un Dios punitivo, también se daña tu corteza singular anterior. ¿Por qué? Porque, ¿y cuál es el efecto de esto? Que no puedes hacer o emitir juicios buenos o juicios saludables. No vas a poder decidir entre la razón y la emoción. Ese es el problema. En cambio, si tú crees en un Dios que es amor, en un Dios que es perdonador, entonces
crece o se restaura o los circuitos neurales de tu corteza prefrontal y de la corteza anterior singular se multiplican y entonces se fortalece. Tú puedes pensar mejor, puedes tomar mejores decisiones y ya no se activa el circuito del estrés, del miedo y del estrés. Entonces, aquí es bien importante porque esto es a nivel neurológico. Pero fíjate, te pedí que pusieras atención a la historia de Juan, porque ahorita vamos a ver gráficamente qué pasa a nivel sistema nervioso con el miedo y con no saber manejar o gestar nuestras emociones. ¿Te acuerdas que lo primero que hizo Juan fue tratar de conectarse con su esposa, explicarle que la amaba, que no tuviera miedo, que él tenía una necesidad de socializar y no por eso la iba a dejar, etcétera? Bueno, se ha estudiado, el nervio vago es el nervio más largo en nuestro cuerpo. Va desde el tronco del cerebro y hasta el abdomen, más o menos. Entonces, hay toda una teoría, ahorita no es el objetivo de explicarla, pero hay una teoría que en 1995 el doctor Stephen Porges fue el primero en sacarlo a la luz después de muchos años de investigación. Entonces, la teoría polivagal nos habla de cómo el sistema nervioso autónomo es el que regula no solo nuestros estados fisiológicos, sino también tiene mucho que ver con nuestras emociones. Entonces, el nervio vago tiene 3 jerarquías. La número 1 podríamos decir que es el nervio vago, vagal, ventral. No es necesario que te aprendas estos nombres, pero te lo quiero mencionar para que si tú quieres ahondar más en esto, hay mucha documentación, hay libros que tú puedes buscar. Entonces, el vagal ventral es esa parte o esa jerarquía del nervio vago donde nos conectamos con los demás. Es parte de estar en conexión, de estar en plenitud, de estar en felicidad, de estar en conexión con el otro. La segunda jerarquía o la segunda parte de esta jerarquía tiene que ver con el sistema nervioso simpático, que es el que nos lleva a la lucha, a la huida, a movernos cuando hay estrés, cuando hay un estímulo. Y la parte más baja de esta jerarquía es el sistema o el nervio vago ventral. Entonces, es la parte donde, es la parte dorsal. Es la parte donde si tú estás en depresión, entonces estás en la parte dorsal del nervio vago, cuando no hay ganas de comer, no hay ganas de salir, no hay ganas de hacer nada, te has rendido. Bueno, con este súper resumen que te hice de la jerarquía del nervio vago, fíjate que en el caso de Juan, lo primero que él hizo fue tratar de conectarse con su esposa desde su nervio vago o de la jerarquía del nervio vago ventral. Esta parte, como te mencioné, de conectarse con su esposa, de estar en amor, en relación, en la misma sintonía. Pero fíjate que eso no funcionó y esto nos pasa a todos. Cuando esa parte, cuando tú tratas de condescender con el otro, de no entrar en una discusión, de no entrar en una lucha, de que razone, de que tú también razones, de arreglar las cosas por las buenas, estás actuando desde tu sistema nervioso, desde la jerarquía del vago ventral. Pero cuando eso no funciona, ¿qué fue lo que hizo Juan? Entonces empezó a argumentar, empezó la lucha desde la parte del sistema nervioso simpático, la lucha o la huida. Pero como esto tampoco funcionó, ¿qué fue lo que hizo Juan? ¿Por qué se convirtió en un zombie?
porque se dio ante todo lo que le decía su esposa y se perdió como persona, perdió su individualidad y estaba en la lona. Esto es lo que nos pasa cuando estamos en la jerarquía vago dorsal. Es la depresión, es las ganas de no hacer nada, es la congelación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Por qué te hablé de la jerarquía y de la teoría polivagal? Porque el nervio vago inerva todos los órganos, o la mayoría, por no decir todos, los órganos vitales de nuestro cuerpo. Y el 80% de la información del nervio vago va desde nuestros órganos vitales hacia nuestro cerebro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que por una parte el miedo, la falta de libertad, el no vivir en la verdad afecta la estructura cerebral, pero también afecta tus órganos, porque el nervio vago, que es el nervio que te dije más largo de nuestro cuerpo, que inerva nuestros órganos vitales. Si tú estás en esta lucha, huida o en esta congelación, esa información que va a subir a tu cerebro, entonces por las dos vías está siendo atacado, o tu libertad se está viendo cortada, tu cuerpo lo está resintiendo. ¿Y cuál es el resultado? Te conviertes en una persona que está, pero no está, una persona muerta en vida. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo maravilloso, cómo ya los científicos lo han estudiado? Y por donde quiera que tú lo veas, ya sea desde la parte endocrina, desde la parte neural, desde la parte fisiológica, donde quiera que tú estudies el cuerpo, el estrés, el miedo del que hemos estado hablando, afecta cada uno de los órganos de tu cuerpo, cada una de las células de tu cuerpo, tu cerebro, tu estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Ya te diste cuenta? Ok, tengo miedo, he actuado quizás como Marta, la esposa de Juan, o he actuado como Juan, me he perdido, no tengo identidad, no sé a dónde voy, tengo miedo de lo que los demás piensen o hagan de mí, por eso actúo de tal o cual manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdas que las recomendaciones que te he dado es, en primer lugar, tener un concepto de Dios genuino, verdadero? Y es el momento, quizás tu concepto de Dios es erróneo, es equivocado por las experiencias que has tenido en tu vida. Pero es el momento que tú te cuestiones estas creencias. Porque el que tú creas que Dios es un Dios castigador, no quiere decir que eso sea cierto. Tú lo crees porque así tú lo has vivido. Pero es el momento de que tú puedas cuestionarte esas creencias, ver de dónde vienen, ver de dónde las adquiriste y sobre todo hacerte la pregunta, si te sigue sirviendo esa creencia. Porque hay evidencias en la palabra de Dios, en la naturaleza y de tu propia experiencia, donde Dios te ha demostrado quién es Él realmente. Entonces tú decides en tu corteza singular anterior, ahí donde tú vas a tomar la decisión de quién quieres creer, si la verdad de Dios o las mentiras de Satanás, porque Satanás es el que se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios y ha tenido tanto éxito que hoy por hoy hay muchos que no creemos en un Dios real, en un Dios personal. Entonces tienes que cuestionarte esas creencias y tienes que aprender a conocer a Dios a través de la persona de Jesús. Porque quizás no te puedes relacionar con Dios directamente, pero quizás te sea más fácil a través de la persona de Jesús, porque Él fue humano como tú y como yo. Entonces, todo lo que tú has experimentado, Él lo experimentó. Entonces, es importante
que tú te tomes el tiempo, la meditación contemplativa en el amor de Dios a través de la persona de Jesús. Muchos de ustedes me han preguntado cómo se hace. Es muy sencillo. Solo tienes que buscar un pasaje de la vida de Jesús y meditar, dejar que tu imaginación fluya en ese episodio de su vida. Tienes que estar quieta, sin interrupciones, sin prisas, tomarte 15 minutos al día por lo menos para estar en esa meditación contigo y con Dios. Lo otro que te había mencionado son las relaciones saludables, porque nosotros, volviendo a lo del nervio vago, que es parte de esta teoría, es la autorregulación no solo de nuestras emociones, sino también de la homeostasis de nuestro cuerpo. Nosotros nos podemos corregular con otra persona. Cuando la otra persona es estable, está en control de sus emociones, te puede enseñar a ti a hacerlo. Puede ser un terapeuta, puede ser un buen amigo, puede ser tu esposo, no sabemos quién puede ser, pero puedes tú aprender a hacerlo, o tú puedes también corregular a otra persona. Entonces, qué importante es tener relaciones saludables. Quizás no todas tus relaciones van a ser ideales, pero sí es importante que tengas relaciones saludables. Entonces, son cosas que tú puedes hacer a partir de hoy para sanar. Para esas heridas, dejarlas atrás y poder experimentar el amor en libertad y en verdad. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerda que si fue de ayuda para ti, compártelo para que otras personas como tú se puedan beneficiar. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que cada vez que yo subo un video puedas darte cuenta y lo puedas ver inmediatamente. Suscríbete, dale me gusta si fue de utilidad para ti y compártelo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.